epístola de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 al 10. ¿Están ubicados? Amén. Bien, dice la bendita palabra de Dios y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo, nutridos con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y a pedirle al dulce Espíritu Santo que sea Él en esta mañana instruyendo a su pueblo que está acá. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre bueno, gracias, Papaíto, por este día, por la presencia tuya en este lugar, Espíritu Santo, por la preciosísima sangre de Cristo que nos cubre y es como escudo que nos protege contra toda acechanza, contra todo dardo de fuego, contra todo plan contrario que el enemigo tenga preparado. Nos declaramos, Señor, en libertad para recibir el rema de tu palabra. Abrimos nuestra mente, nuestros corazones ávidos para ser saciados, Señor, con ese alimento maravilloso que es tu palabra. Permite que en esta mañana, mi Dios amado, tu palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón y derribar, quitar, arrancar todo aquello que impida que la luz tuya se haga manifiesta en cada uno de tus hijos. Señor, nos ponemos en tus manos, especialmente yo. Aquí estoy, Señor, con todas mis limitaciones, mis defectos. Tú me conoces mejor que nadie, y en esta mañana te ha placido que esta tu sierva sea la que lleve el mensaje de tu palabra. Estoy en tus manos, Espíritu Santo. Haz tu obra como tú quieras. Habla, instruye, prepáranos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, para que sea la gloria y la honra. Y atamos y ligamos todo espíritu de pereza, de sueño, de indiferencia, de cansancio, de apatía. En el nombre de Jesús de Nazaret lo llevamos fuera de este lugar, lo enviamos a los lugares de donde ellos salieron, atados y ligados en el nombre de Jesús, y declaramos la libertad de tu Espíritu Santo, moviéndose con poder en esta tu casa, Señor. Cumple tu propósito, Padre Santo. Espíritu de Dios, toma el control.
Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bríndenle un aplauso al Señor. Todavía tengo el efecto de así se alaba a Dios. Para mí. Bien, mis amados, vimos en esos textos que acabamos de leer como el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, que era el pastor de la iglesia de Éfeso, y era un muchacho joven, y Pablo, como padre espiritual de todas esas personas, y especialmente de Timoteo, estaba alertando a Timoteo acerca de las falsas doctrinas que en ese momento estaban circulando por las iglesias. Él le dice a Timoteo que esté preparado para defender la doctrina en la cual él ha sido instruido. ¿Cuántos de nosotros hemos sido instruidos en una sana doctrina? Amén. Amén. Todo el que ha conocido del Señor, ya está bautizado, asiste a una iglesia, lee y escudriña la palabra, y cuando tiene alguna duda, busca para aclararla, está siendo instruido en una sana doctrina. Amén. Recuerden que allá afuera hay muchos engañadores, como lo dice la palabra, que parece que hablaran verdad, porque las cosas que dicen, o sea, las dicen con tal convicción, con tal seguridad, que a uno, si tú no estás bien cimentado en lo que has creído, pues puedes llegar hasta pensar que lo que ellos dicen es cierto. Amén. Y es por eso que en el Nuevo Testamento, desde nuestro mismo Señor Jesucristo y muchos otros de los escritores de la preciosa palabra de Dios, hablan, alertan, le dicen al pueblo, a la iglesia, que estén preparados, porque en los postreros tiempos, ¿cuál es el postrer tiempo? El que estamos viviendo los tiempos postreros, en que es el lapso de tiempo entre la primera y la segunda venida de Jesucristo. Esos son los postreros tiempos, o sea que nosotros estamos viviendo actualmente en los postreros tiempos. Vendrán espíritus engañadores, falsos profetas, falsos maestros. ¿Cuál es la función de ellos? A ver, ¿cuál creen ustedes que es la función de esas personas? Desviar a la iglesia de Cristo del propósito que el Señor tiene con nosotros. Voy a prohibirle a los maestros que contesten, porque esto es una escuela dominical y aquí todos participan. Es como si ustedes estuvieran en un salón de clase. Entonces, si el profesor pregunta algo y usted todo el tiempo está así, nunca responde, eso es parte de la evaluación que el profesor va a hacer a final de año, ¿verdad? ¿Qué tanto participó usted? ¿Qué tanto hizo saber el conocimiento que usted tiene? No importa, usted dé su opinión. A ver, ¿quién me dice otra opinión acerca de cuál es la función? ¿A qué se dedican ellos? Si no me dice, les pregunto. A ver, Tomás. Simplemente engañar para desviar la vista del propósito. Sí, ellos vienen, el enemigo los usa, porque fíjense que ahí Pablo dice, doctrinas de demonios. Y son personas que se han prestado para llevar el engaño, para llevar la mentira, para hacer que los que estamos en la verdad, de pronto ustedes conocen a una persona que es cristiana y pasado un tiempo la ve o escucha que le dicen, no, él es testigo de Jehová. Y uno se queda como que, ¿cómo? Porque alguien que de verdad ha conocido la verdad del Evangelio, y disculpen la redundancia, ¿cómo se va a apartar a una doctrina, a una religión, llamémosla así,
está llena de mentiras, que ellos han adulterado la palabra de Dios. Porque ellos tienen un libro que es la traducción de las Sagradas Escrituras de los santos de los últimos días. Y se llama el libro que ellos utilizan como Biblia. Entonces, alguien que conoció la verdad después da ese salto en retroceso. Pero pasa, hermanos. ¿Y saben por qué pasa? Porque la gente se descuida. Y recuerden que la palabra nos dice que el diablo anda, ¿qué? Como corderito mansito, como los gatitos así que se relegan contra la pierna de uno. ¿Así anda el diablo a nuestro alrededor? ¿Cómo anda entonces? Como león rugiente, buscando a quien devorar, a quien agarrar, a quien hacer desviar del plan de Dios. Entonces, desde Jesucristo, ¿cuántos han leído Mateo 24? El Señor habla allí sobre eso, que dice que cuando Él se fuera vendrían como lobos rapaces a hacer masacre, digamos así, de la manada, que tenían que estar apercibidos porque eso iba a suceder. También lo vemos aquí mismo en Timoteo, en 1 de Timoteo, en el capítulo 1, Pablo le habla a Timoteo acerca de eso, y en el 4 de nuevo. En 2 de Pedro 2, en la carta de Judas es fuerte, porque Judas les habla así, como dicen, sin pañitos tibios, la verdad clara de lo que es la falsa doctrina, de lo que es el engaño, la mentira que se puede presentar en los postreros tiempos. ¿Y contra quién viene esa mentira? ¿Contra quién viene ese plan de Satanás? Contra nosotros. Por eso es necesario que nosotros escudriñemos la palabra, nos instruyamos, para que cuando cualquiera venga con un cuento chino, tú tengas como decirle, eso no es cierto, porque la palabra a mí me dice todo lo contrario. Y esta es la palabra de Dios y es la que yo creo. Pero si usted no está preparado, le pueden decir cualquier cosa. Yo no sabía eso. Pero es que eso no está allí, eso es una mentira inventada de ellos. ¿Para qué? Para engañarlo a usted, para seducirlo y traerlos al grupo donde ellos están. Y salir de la cobertura, de la protección, de la gracia de Dios. La mayoría de esas personas son personas que para justificar su estilo de vida, que no es el más adecuado, que cometen cualquier aberración, o personas que estuvieron en la verdad y después retrocedieron, se confundieron, se dejaron envolver de pronto por alguien que llegó y les dijo 4 embustes, y ahora están involucrados en eso y lo que predican son falsas doctrinas. A veces también es que tenemos material y entonces No debe ser. que no debe ser ese material que se trae. A veces se consigue. Yo busco mucho en internet información, pero no todo lo que está en internet es bueno ni se debe leer. Uno tiene que tener mucho cuidado con lo que allí consigue, porque consigue cualquier cantidad de cosas que uno se queda santo y de dónde sacaron esto. Pero de pronto las lee alguien que no conoce, que no está preparado, y cuando salga de ahí ya sale más confundido, más enredado, que como decía mi madre, pollo comiendo pello. Y aquí te digo esto porque el día pasado me di cuenta que un miembro de esta iglesia trajo la atalaya y la estaba leyendo aquí. Eso se presta para confusión. Claro. Realmente no estamos en el firme.
es que, o sea, yo a los testigos, yo no los trato mal. Ellos llegan, cuando llegan allí, que mire que venimos, que queremos hablarle de la palabra, que tal, que darle unos estudios y no sé qué. Yo le dije, no, gracias. Yo soy cristiana evangélica, en el Dios en el cual he creído, y mi libro por el que yo me instruyo, aprendo, me alimento es la palabra. Es la palabra de Dios. Así que muchas gracias, pero no estoy interesada en lo que usted me pueda decir. Cuando me quieren vender las atalayas, yo le digo, yo no tengo dinero para comprar eso. Ahora la regalo. Bueno, nosotros se la dejamos y tal, para que usted en su momento de, cuando esté desocupada, la pueda leer. Normalmente la atalaya va a dar al pipote la basura. Porque ¿qué me va a instruir a mí? ¿En qué me va a alimentar lo que ellos puedan decir? Entonces, ¿quién me busca? 2 de Pedro 2:21, me lo lee en voz alta, porque allí habla de las personas que conocieron de la verdad y se apartaron. Y es preferible no haber conocido que conocer y alejarse. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Tenemos que seguir son las pisadas del Señor. Tenemos que seguir el camino que Dios estableció para cada uno de nosotros. Otro camino diferente al que Cristo nos indicó, no tenemos por qué transitarlo. Sabemos por el camino por el que estamos caminando. Bien. Dice acá, el Espíritu dice, o sea, está hablando en tiempo presente. Porque si fuera en otro tiempo, dijera el Espíritu dijo, o el Espíritu dirá, pero está diciendo el Espíritu dice. Claramente, le dice Pablo a Timoteo. O sea, es algo que en ese momento está sucediendo. Algo para lo que Timoteo tiene que estar preparado. Y no solo Timoteo, cada uno de nosotros tenemos que estar preparados para enfrentar cualquier doctrina errada que quiera venir a confundirnos o a tratar de alejarnos de la verdad que es el Evangelio. Una vez cuando estábamos allá en la otra iglesia, fue un pastor amigo del hermano Luis a predicar. Cuando él comienza, yo miro al pastor así, ¿no? Y el pastor, después que termina, le digo yo, hermano, pero ¿qué es lo que está predicando? La doctrina de salvo siempre salvo. Me dice, bueno, hermana, él, su iglesia, cree en eso. Y yo, bueno, tenía que aclararle eso a la iglesia. Porque de pronto yo me doy cuenta, pero hay otra persona que, el que está como quien dice más nuevo, son cosas que confunden al pueblo. La semana siguiente le tocó al pastor como que enderezar las cosas. ¿Y saben qué? Lo que estamos llamados al ministerio de la enseñanza, sobre nosotros reposa esa responsabilidad. Nosotros tenemos que estar alerta de cualquier cosa extraña que escuchamos que digan acá. Si en el momento podemos intervenir para aclarar, o si no al finalizar, hay que tratar de que eso se aclare. Porque el pueblo puede confundirse. Amén. Bien, entonces Pablo está hablando en tiempo presente. Dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Quién me da una definición? Los maestros mudos. De lo que para ustedes es apostatar. Negar, dice la de esta. ¿Quién más me dice algo? No tan rápido. Alguien que tenga una idea de lo que es apostatar. Bien.
Dice que la palabra viene del griego apostesontar, lo que habla en griego, Dios mío. Dice, acción de rebelarse en contra, de renunciar, de abandonar o de alejarse definitivamente de la doctrina cristiana en la cual uno ha creído. Eso es apostatar. Y solamente apostatan los cristianos. Porque el inconverso no puede apostatar porque él no conoce el Evangelio, él no conoce la verdad de Jesucristo. Entonces, aquí Pablo está hablando de que en los postreros tiempos puede suceder esto, de que muchos apostatarán de la fe. Muchos, por dejarse confundir, por dejarse llevar de las nuevas cosas que están saliendo, de las nuevas mentiras que el enemigo inventa, pues se desvían del camino, renuncian a la verdad, regresan a la oscuridad. Después de haber conocido la luz del Evangelio, van en retroceso y regresan a la oscuridad, a la atadura en la que vivían anteriormente. Entonces ya saben lo que es apóstata. Amén. Entonces está advirtiendo el apóstol de que muchos apostatarán de la fe, porque van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Dice el segundo versículo, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué es para ustedes cauterizar? Quemar. Como cauterio se llama. Hay un instrumento también que es utilizado para la soldadura eléctrica que se llama electrocauterio. Pero es algo que se pone al rojo vivo y ellos utilizan normalmente para eso hay un material muy específico para estaño, que lo usan con el electrocauterio. Pero cuando eso quema, cuando el cauterio quema la herida para cerrarla, eso se forma un borde grueso como una costra que es insensible al dolor. Esa costra la pueden pinchar, la pueden mover y eso no duele porque esa piel se quemó. Entonces ya no hay sensibilidad. Entonces, aquí cuando dice que tienen las conciencias cauterizadas, es porque ya ellos no les importa, o sea, están como que cerrados, blindados contra lo que les puedan decir. Están tan confundidos, tan dominados por esos espíritus engañadores, por esos demonios que han venido a sus vidas, que ya nada de lo que les digan, de la verdad del Evangelio, que les hablen en el nombre de Jesús, que hablen del Espíritu Santo, no me importa. También cauterizar quiere decir errar, marcar con un hierro encendido, o sea, como marca a las reses, y en la antigüedad marcaban a los esclavos. Le ponían un hierro candente con la marca de quién era su propietario. Puede ser que nosotros cuando estábamos en el mundo teníamos la marca del enemigo, porque le pertenecíamos a Él, pero gloria a mi Señor, porque Él nos hizo libres. Ahora tenemos el sello de su Espíritu Santo. Somos propiedad de Jesucristo. Nos compró a precio de sangre. Somos valiosos para Dios. Nosotros no somos cualquier cosa. Somos hijos del Dios Altísimo, ministros del Evangelio, redimidos por la preciosa sangre del Cordero. Nuestra ciudadanía no es terrenal, es celestial. Aquí somos transeúntes, vamos de momento, de paso, pero tenemos un lugar que nuestro Señor preparó para cada uno de nosotros allá en el reino de los cielos.
cuando se alegran de que tenemos allá nuestra casa. Nuestra casa, y no es una casa como la que tenemos aquí, es una casa especial en la preciosa morada que Jesús nos tiene. Amén. Bien, entonces ya sabemos lo que es cauterizar, sabemos por qué esas personas, los falsos maestros, fíjense que los maestros, vuelvo y les repito, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande con lo que hablamos, con lo que decimos, porque estamos escogidos por Dios para predicar la verdad, para instruir a su pueblo. Y así como tenemos que tener cuidado con lo que decimos, también con las cosas que, como les dije hace un momento, que escuchamos que puedan confundir al pueblo, estamos para aclarar, para disipar dudas. Amén. Entonces, allí Pablo está hablando de los falsos maestros, de los mentirosos que tienen la conciencia cauterizada. Ahora, en el segundo versículo, dice que una de las doctrinas que ellos más fomentan, digamos así, es la de prohibir casarse. Práctica que es, digamos, de carácter obligatorio en la Iglesia Católica. Para sus ministros, los sacerdotes no se casan, las monjas tampoco, pero les ha funcionado. Para nada. Porque Dios instituyó el matrimonio. Dios creó un hombre y una mujer cuando creó a Adán y Eva, que le dijo: fructificad, multiplicaos. Hizo el sagrado vínculo del matrimonio para que en la raza humana se fuera multiplicando, para que hubiesen más seres humanos. Entonces ellos aplica esta falsa doctrina del celibato. ¿Cuánto se les ha enredado la petaca a la Iglesia Católica con esa prohibición? Otra cosa que yo digo siempre, que como un sacerdote, porque hay personas que van al cura, al párroco de la parroquia donde viven, parejas que tienen de pronto conflictos matrimoniales o conflictos con un hijo o una hija rebelde o qué sé yo, y van a buscar consejería en un hombre que cómo va a hablar de una relación de pareja o va a hablar de una relación de problemas que puede haber en la adolescencia o de relación entre el grupo familiar, si él no ha vivido eso. ¿Y qué mejor experiencia que la que te da la vida? Como padre, como madre, como esposo, como esposa, tú vas a tener vivencias con las cuales poder hablarle a alguien, poder orientarle, poderle dar un consejo, aclararle una duda. Pero el conocimiento que ellos tienen mayormente es de libros. Y no es lo mismo vivirlo que leerlo. Otra cosa es que son carne. Y cuando la carne se alborota, ay papá. Y ahora, dígame si por lo menos van esas chicas bonitas a la iglesia, o sea, de pronto pueden ir porque a la iglesia católica puede ir cualquiera, a lo mejor ni son católicas, van porque alguien las invitó y se sientan en la primera fila, cruzan su pierna con sus minifaldas y el pobre sacerdote ya que se pone verde, suda, tiembla, porque es un hombre sujeto a pasiones, un hombre de carne y hueso que tiene deseos. Entonces, ¿por qué los someten a esa tortura de que no se pueden casar? Es una doctrina errada. Gloria a Dios, porque en el Evangelio cada quien tiene su pareja. Aquí es Dios se la dio. Yo tengo mi pareja especial en mi Señor Jesucristo. Con ese yo no tengo problema.
Pero los que tienen su esposo y su esposa disfrutan de su relación como pareja. Es lo establecido por Dios. O las monjas. Yo he escuchado en los antiguos monasterios, conventos, que de pronto los abandonaban, ya no funcionaban más, y los demolían y conseguían cantidad de fetos, esqueletos de fetos enterrados allí. O si no, se ve mucho el lesbianismo. Si pocas mujeres encerradas solas y con los sacerdotes, el poco de hombres encerrados solos, se da mucho entonces el homosexualismo. Y a cada rato vemos en las noticias el sacerdote que era párroco de tal parte, no sé qué, que olor no sé cuántos niños en ese lugar. Son pedófilos. Porque los están obligando a llevar un estilo de vida que no es el que ellos quieren. Entonces, hay que tener cuidado de todas esas cosas. De cuando vengan a decirte que, pero ustedes porque no pueden ser célibes, porque no pueden mantenerse sin casarse. Al que Dios hizo eunuco, lo va a hacer. Y el mismo Pablo, que lo que decía que había eunucos espirituales, los que eran porque los castraban, y los otros que por la obra se hacían eunucos. Pero si tú no tienes el don de continencia, pues te va a ser muy difícil mantenerte sin buscar tener sexo. Es algo tan natural y tan normal en un ser humano, bajo el sagrado vínculo del matrimonio, y hombre y mujer. Hombre y mujer. Dios no creó un tercer sexo, ni Dios bendice las relaciones entre dos mujeres o dos hombres. En estos días vi en internet una propaganda que decía: iglesia, una de las links que sale, iglesia cristiana de homosexuales. Y yo, cristiana, eso no han conocido a Cristo, pero en comiquitas. Yo escuché a alguien una vez me comentó, y la persona, pero hasta tengo días echándole a ver que me acuerdo, pero no me acuerdo el nombre. Y era una persona conocida, y era cristiano, y una persona conocida, o sea que en la ciudad era conocido. Y alguien me comentó y me dijo: no, es que él está asistiendo ahora en una iglesia que él mismo fundó, que es para homosexuales. Porque él dice que en toda su vida fue homosexual, pero estaba encerrado en el closet. Pero ya se hizo libre. Y digo yo, ¿y él cree que esa iglesia está bajo la cobertura del Señor? No, ellos dicen que sí, que Dios les habla y ellos hacen servicio y todo, que vean a ver quién es el Dios que les está hablando. Porque en el que yo creo, no. Dios no aprueba ese tipo de comportamientos. Vuelvo y repito, Dios hizo un hombre y una mujer para que se unieran. Esa locura que cargan ahora, que cada vez hay cosas más horribles. En estos días leí en la prensa, salió también, lo vi por el Twitter, leí la noticia. Una pareja, pero ¿por qué pasa eso, amado? Porque las leyes cada vez les han ido dando más campo, les han ido aprobando más cosas. Entonces, esta pareja, dos homosexuales, se habían casado, no sé en qué país era que vivían, y a ellos alquilaron una joven rusa para que tuviera un niño. Después que él lo tuvo, ellos lo adoptaron. Pues los sinvergüenzas inmorales, desde que el niño tenía 2
los bendiga. Fíjese cómo es la depravación que hay en este mundo. ¿Por qué? Porque están llevando doctrinas, costumbres contrarias a lo establecido por Dios. Total que al niñito ya se los habían quitado, lo tenían las autoridades, y el niño decía que era que a él le decían que eso era lo normal, ese tipo de relación. O sea, por lo que habían investigado, 8 hombres en distintas partes del mundo, aparte de ellos 2, sus queridos padres, lo habían violado. Y lo que tiene son 6 años. Y por lo que ha pasado, ese niño simplemente, ¿a quién se le ocurre? Y yo me pongo a analizar, hermanos, hay que orar para que eso nunca llegue a nuestro país, de que se permita que 2 mujeres o 2 hombres legalmente puedan casarse. Porque eso es una aberración, eso es ir contra lo establecido por Dios. Y siempre en los países donde eso se aprueba, hay juicio de Dios. Hay juicio de Dios. Yo me recuerdo que cuando en España aprobaron el matrimonio gay, al poco tiempo fue lo del tren ese que volaron y murió un poco de gente. Al poco tiempo de haber aprobado eso. Entonces, hay que orar y pedirle a Dios que Dios meta obstáculos, cosas que impidan que eso llegue a nuestro país. Porque no entiendo cómo le van a entregar un niño o una niña a una pareja que no es pareja, por favor. Son parejas porque en su error, en su aberración que ellos tienen, en el control que el enemigo tiene de sus vidas, ellos creen que es lo normal. Es más, ellos dicen que los que estamos equivocados somos nosotros. Que lo lógico es la pareja, así como ellos la ven, o como la han establecido. ¿En qué mundo se va a crear ese niño? ¿Bajo qué principios? ¿Va a tener 2 mamás? ¿O 2 papás? Porque es antinatural. Entonces, hay que luchar contra esa doctrina del celibato y de todas esas aberraciones de permitir que se unan parejas del mismo sexo. Luego ellos hablan allí también acerca de el abstenerse de comidas. Todo lo que Dios creó, aquí mismo lo dice el apóstol, es bueno y no es para desecharse. Si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. Por eso cada vez que vamos a tomar alimentos, debemos orar y darle gracias a Dios por ellos, y con la oración Dios los santifica, Dios los bendice para que los podamos ingerir. Hay alimentos a los cuales nosotros no estamos acostumbrados. Por lo menos yo creo que a mí tendrán que amordazarme, amarrarme, hipnotizarme para que yo me coma una rana. Porque no es un alimento común entre nosotros, pero vamos a los países asiáticos y ellos se los comen de lo más tranquilos y comen otra serie de cosas que nosotros no comemos. Pero también la palabra dice que si tú vas a comer algo y a tu hermano le es de tropiezo, por amor a él, no lo hagas. Por lo menos yo no como cerdo, no porque no me gusta, porque me gusta, pero me cae mal. O sea, me cuesta mucho digerir. Entonces me como un pedacito así y parece que yo me hubiera comido el muslo del cochino yo sola. Y me duele la cabeza y me siento mal, entonces yo lo evito porque me cae mal. Pablo también hace esa observación de que si por salud a ti te cae mal un alimento,
pues no lo ingieras porque tienes que cuidar tu cuerpo. ¿A cuánto les gusta el hígado? No mucho levantaron la mano. Mi hija dice que ella no come eso porque se parece placer. Si a ella no le gusta. Ella dice, no mami, Jesús sabe como si no le pasara la lengua a una cabilla. Porque es algo que contiene mucho hierro. Las personas cuando están anémicas y eso se lo mandan a dar casi crudo. Crudo yo no lo como. Nada crudo. Es más, mi hermana, o sea, a sus hijos les gustan mucho los, ¿no se llaman las cosas esas? Que son de pescado crudo y arroz. El sushi. Yo digo, yo lo miro, ¿no? Yo, no sé, tendría que probarlos. Porque ya cuando me hace la observancia de que puedes tener algo crudo, el gallo, no como que le entro. Tendría que comerlo, probarlo, para ver si me gusta o no. Si no me gusta, no me lo como. Mira esas cosas crudas. Hay una comida española que son como lonjitas de carne muy fina, el gazpacho. Hay gente que le encanta eso, pero es carne cruda. Y le echan otras cosas y tal, y hay gente que le gusta. Yo no. Además, yo la carne roja también la respeto por cuestiones de salud. Pero, si Dios creó todas esas cosas y con la oración y la acción de gracia, las santificamos, las bendecimos, podemos comerlas. Si no vamos a ser de tropiezo para nada. Pero ellos van a abstenerse ahí de unos alimentos porque la finalidad de ellos es que si tú no comes eso, tu nivel espiritual va a ser mayor. Tu nivel espiritual depende de la comunión que tú tengas con el Señor. La rendición que tengas al Espíritu Santo. De allí depende tu nivel espiritual. No es porque lo que comas, porque el mismo Señor dijo que lo que entra a la boca y va al estómago, después va al sanitario. Entonces, ellos lo ven desde otro punto de vista y lo aplican y quieren someter a la gente a esas cosas. ¿Con qué? Con falsas doctrinas. No comas esto porque es malo. Yo me recuerdo una vez allá en La Rita, mi pueblo querido, que el vecino le regaló a mi mamá un pedazo de morcilla. Y cuando mi mamá lo trae, que yo olía tan rico el olor, y yo le digo, mami, ¿eso qué es? Me dice ella, morcilla que me regaló el señor José. Y yo lo miro y yo digo, ¿con qué hacen eso? Me dice, no, eso es sangre. Y le echan arroz y no sé qué, y especies y tal, por eso es que huele así. Y yo le dije, paso ya. Cuando a mí me dijeron que eso era sangre, no. Respeto al que lo coma, pero yo no lo como. O sea, me dio repulsión de que yo me vaya a comer un poco de sangre, por más que esté cocida, recocida, refrita y como sea. Paso y agarro, hermano. Y por último, Pablo le dice a Timoteo que deseche las fábulas profanas de vieja, que se ejercite en la piedad. Fábulas profanas era porque en esa época, entre los judíos, entre el pueblo, circulaban muchas como historias. ¿Cuántos han oído hablar de los libros apócrifos? ¿Saben lo que son libros apócrifos? Son libros más que todo históricos, con leyendas y esas cosas, pero nuestra Biblia no está. Porque el canon judío no los aprueba, porque hay muchas cosas en las que ellos se contradicen, y recuerden que la palabra nunca se contradice. Entonces, el canon judío lo sacó de la Biblia que nosotros utilizamos. La Biblia católica sí los sigue teniendo, porque dicen que son como libros de historia, libros poéticos, qué sé yo. Pero en esa época circulaban muchas historias y fábulas y eso. Entonces Pablo le dice a Timoteo, cuídate de esas cosas, cuídate de las fábulas y cosas de viejas, cuentos de viejas.
Eso de que los muertos salen, mire hermano, nadie que después que le echen 3 metros, lo entierren 3 metros bajo tierra, le pongan ese poco de cemento y bloques y tal, va a salir de ahí. No. Esas son cuentos, historias, fábulas. Los demonios se aprovechan de la credibilidad de las personas a esas cosas para crear esos ambientes y que en tal parte hay un aparecido y que sale no sé quién. Son demonios. Entonces tenemos que cuidarnos de eso. Al igual que el ejercicio físico, no es malo que tú vayas a un gimnasio, que ejercites, que camines, que nades, para mantener tu cuerpo. Pero eso a la final, esto se deteriora. Nos tenemos que ejercitar, es en la lectura de la palabra, en la oración, en el ayuno, en la búsqueda, en la comunión con Dios. Ese es el ejercicio espiritual que aprovecha a nuestro espíritu. Y hay gente, cristianos. Una vez en Monte yo le aclaré a una chica que había comprado unas cosas de aromaterapia. Y yo la miro así y le digo yo, ¿aromaterapia? Me dice, sí hermana, eso viene y trae unas piedritas y unas cosas y uno las echa en la tina para bañarse y no sé qué. No, mi linda, nosotros no practicamos esas cosas. Pueden ser muy bonitas y pueden oler muy bien, pero eso tiene otro trasfondo. Tú no sabes a quién le dedicaron eso que te vendieron. Entonces tenemos que tener cuidado con esas cosas, porque el enemigo nos presenta las cosas bonitas para que nos atraigan, pero de pronto nos vamos a ver enredados en un poco de cosas que no convienen. A nosotros nos conviene buscar la presencia del Señor, alimentarnos cada día de su palabra, tener dependencia del Espíritu Santo, instruirnos para que cualquiera que venga por ahí con unas cosas medio erradas o bien malas o bien confundidas no nos vaya a enredar a nosotros. Amén. Por ahí estuve viendo y le estuve comentando a mi hermano y dije que iba a hablar con el pastor para preparar aquí los maestros de doctrina unas clases, o sea que van a ser consecutivas, para hablar sobre las sectas falsas, lo que son los mormones, los testigos, los católicos. Es más, en uno que estaba viendo en internet hablan hasta de, ¿qué fue que te dije? No, los adventistas y la luz del mundo. Porque yo hablaba con Carmen y le leía las cosas que decían, y hay cosas que uno se asombra. Yo dije, bueno, hay que bajar eso y escudriñar bien para aclarar esas cosas, porque es bueno que el pueblo esté preparado en eso. Porque en estos postreros tiempos, cada vez el ataque del enemigo es mayor hacia nosotros. Y si nos descuidamos, hermano, nos confunden, nos enredan y nos sacan del camino de la verdad. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por instruirnos, por prepararnos, por abrir